Hoy quiero compartir con ustedes un ejemplo práctico y útil que recibí durante el fin de semana. Mi esposo y yo estábamos platicando con un amigo al que queremos mucho y comenzamos a hablar de la ansiedad y de tomar decisiones. Y bueno, ¿qué les parece si primero definimos qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional, física y natural de alerta en situaciones que percibimos como amenazantes o peligrosas. En niveles moderados funciona como un mecanismo de defensa que nos ayuda a mantenernos a salvo y prepararnos para actuar. Hay algunas características que nos ayudan a reconocer si estamos ansiosos. La primera es la sensación emocional. Se manifiesta como un sentimiento de miedo, temor, inquietud, preocupación por algo que podría suceder en el futuro. Hay una reacción física. El cuerpo se activa. Te puede causar palpitaciones, el tan conocido nudo en el estómago, tensión muscular, sudoración. No sé si repetí sudoración. No pasa nada, a veces sudamos mucho. Diferencia con el miedo. Cuando hablamos de miedo, el miedo es una respuesta a una amenaza inminente, inmediata y que es real. Por ejemplo, si ves un perro que corre hacia ti ladrándote y te quiere morder, bueno, pues eso es real, es evidente, es inminente. Pero la ansiedad suele ser más bien una anticipación a un peligro futuro o indefinido. Pero a veces en nuestra mente nos contamos historias que nos asustan. Y cuando queremos mentalmente buscar soluciones, pues nos estresamos más porque entramos en un bucle. No resolvemos las cosas. Pensamos, nos obsesionamos, nos llenamos de miedo porque nos decimos las historias de miedo en la cabeza. Bueno, pues este amigo que les estaba platicando nos compartió un consejo sencillo, práctico, pero que me pareció muy, muy útil para cualquier persona. Y es que podemos escribir. Entonces, yo encontré un cuaderno súper bonito, miren qué bonito es. Pero no importa cómo es el cuaderno, lo que importa es que tengas un objeto, en este caso una libreta, donde puedes escribir. Cuando tú escribes tus pensamientos, los estás sacando de tu mente. Entonces, es como un diario. Pero también puedes poner tus pros y tus contras. Puedes escribir con realismo cosas que puedes hacer para mejorar la situación. Cualquier cosa que te funcione, escríbela. O cualquier cosa que la pienses, escríbela. Hay quien tiene paciencia para contar una historia o que es como yo que me enrollo. Pero hay quien es más concreto y entonces les funciona solamente poner ideas que les recuerden lo que estaban pensando y ayudarles a resolver. Así es que, ¿qué les parece ese consejo? A mí me pareció genial. También en este momento quiero agradecer con todo mi corazón a todas las personas que me dejaron comentarios a través de Facebook. A los que me respondieron por YouTube, les voy a responder por ese mismo medio. Pero ahora mismo quiero decir los nombres de quienes amablemente me dejaron sus comentarios. Voy a decir solamente el primer nombre y la inicial del apellido o los apellidos cuando se repitan, para la privacidad. ¿Les parece? Mónica H, Gabriela S, Miriam S, Claudia P,
Jaime R, Elvira A, Roberto N, Alma C, Claudia T, Luis L, Ana S, Mariana O, Bere C, Liz R, Skyla C, Juan L, Claudia T, Rosy Z, M A, Lauri B, Rocío H, Araceli P, Ron K, San M, Rocío G, Jaime R E, Gisela H, Nora E, Ana Carmen G, Duni D, Gaby A. Sonó gracioso, parecía que estaba deletreando algo, ¿verdad? Pero bueno, no importa cómo, quiero dar las gracias, mandarles muchos besos y espero que este consejo para ayudarnos a liberar esas historias que nos creamos y que nos producen ansiedad les haya sido de utilidad. Un besito muy grande. Bye.